¿Y si los últimos 5 minutos antes de dormirte esta noche pudieran hacer que Dios moviera tus finanzas mientras descansas? No mientras trabajas, no mientras horas por horas, mientras duermes, mientras el cuerpo descansa y la mente se apaga. Dios trabaja en tus finanzas, en tus caminos, en lo que lleva tiempo sin moverse. Eso no es una promesa nueva. Es un principio bíblico que el rey Salomón conocía mejor que nadie. Y esta noche, antes de cerrar los ojos, vamos a activarlo juntos. Pero antes necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas personas amanecen con soluciones financieras que no tenían la noche anterior? ¿Y tú amaneces con los mismos problemas con los que te dormiste? ¿Ves a otros recibir respuestas durante la noche? Una idea que llegó, una llamada que llegó temprano, una puerta que se abrió de madrugada, mientras tú amaneces con el mismo peso de siempre. ¿Cuántas noches te has ido a dormir con la renta en la mente, la tarjeta en la mente, la quincena en la mente, y en lugar de descansar, seguiste calculando hasta que el cansancio te venció? Eso cambia hoy, esta noche. Más adelante, voy a compartir contigo un camino de 9 días con oraciones para rezar en familia o en silencio, para quien quiera profundizar esta jornada en casa. Pero primero déjame mostrarte por qué estos salmos declarados antes de dormir activan a Dios para mover tus finanzas mientras descansas. Imagina esto conmigo. Son las 11 de la noche en Ciudad de México. La casa está quieta, los niños ya duermen y tú estás en la cama. Pero no puedes dormir. La renta vence el viernes, la tarjeta, con el mínimo que apenas puedes cubrir esta quincena, la colegiatura de los niños, atrasada desde el mes pasado, la mensualidad del préstamo. Llegó el recordatorio hoy y la mente, que debería estar descansando, sigue calculando, sumando, restando, buscando una salida que no aparece entre los números, y el cansancio llega, pero el descanso real no. Porque no puedes apagar la mente cuando las deudas siguen hablando más fuerte que el silencio de la noche. ¿Cuántas noches terminaron así para ti? ¿Cuántas veces el peso financiero fue lo último que pensaste antes de dormirte? ¿Cuántas veces amaneciste cansado, no porque no dormiste, sino porque dormiste pensando en las deudas? Eso que describes tiene un nombre en la Biblia y tiene solución en lo que vamos a hacer esta noche. Porque la noche no tiene que ser el momento donde el peso financiero más aplasta. La noche puede ser, y fue diseñada para ser, el momento donde Dios trabaja mientras tú descanso. El turno de Dios. El momento donde lo que lleva tiempo sin moverse, empieza a moverse. Mientras duermes, el rey Salomón, el hombre más sabio y más rico que existió, entendió algo sobre la noche que la mayoría de las personas de fe nunca aplicó. Salomón sabía que fue de noche, en sueño, en Gabaón, que Dios le habló, que fue de noche que recibió la revelación que cambió todo, que fue mientras dormía, que Dios activó lo que de día no podría haberse activado de la misma manera. Y Salomón dejó escrito ese principio en los Proverbios, indirectamente, y en los salmos que él conocía de memoria. El Salmo 127, verso 2 dice: «Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño, pues que a su amado dará Dios el sueño». No dijo, el amado de Dios tiene que trabajar más. No dijo, el amado de Dios tiene que orar toda la noche. Dijo, Dios le dará el sueño, y mientras duerme, lo que el amado de Dios necesita, Dios lo trabaja. Eso cambia completamente la manera de entender la noche. La noche no es el momento donde el problema crece sin vigilancia. La noche es el turno de Dios. Y cuando terminas la noche con los decretos correctos, Dios entra a trabajar en lo que tú dejaste en sus manos. Primera Reyes, capítulo 3,
lo confirma. Salomón se acostó en Gabaón, y mientras dormía, Dios se le apareció, no mientras oraba, no mientras trabajaba, mientras dormía, y la revelación que cambió su vida entera llegó de noche, en sueño. Eso significa que la noche no es el tiempo muerto de tu fe, es el tiempo más activo de la provisión de Dios, cuando tú aprendes a entregarlo antes de dormir. La diferencia entre acostarse calculando deudas y acostarse declarando decretos es la diferencia entre bloquear a Dios con tus pensamientos de escasez y abrirle el espacio para que trabaje con su poder de abundancia. Cuando te acuestas pensando en la renta que vence, eso es lo que llena el espacio mental de la noche. Cuando te acuestas declarando bienes y riquezas, habrá en mi casa. Ese decreto es lo que llena el espacio mental de la noche. Y lo que llena ese espacio es con lo que Dios trabaja mientras duermes. Pero hay algo específico en estos salmos declarados antes de dormir que activa a Dios para mover las finanzas durante la noche. Y lo vamos a ver ahora. Hay 3 salmos que juntos forman la oración perfecta para antes de dormir en términos financieros. El Salmo 4, el Salmo de la noche, que termina con: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es el decreto de entrega, de soltar las finanzas en las manos de Dios antes de cerrar los ojos, no de seguir calculando, de entregar. El Salmo 112, el decreto de riqueza, que declara: bienes y riquezas habrá en su casa, no habrá tal vez, habrá. El último pensamiento antes de dormir, no la renta, no la tarjeta, sino bienes y riquezas habrá. Y ese pensamiento de decreto, Dios lo trabaja durante la noche. El Salmo 121, el que cambia todo para la noche. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no duerme. Mientras tú descansas, Él trabaja. El guardián de Israel no tiene turno de descanso, y esa guardia, cuando se le encomienda tus finanzas antes de dormir, produce movimiento mientras duermes. 3 salmos, una oración nocturna, y Dios trabajando en las finanzas mientras el cuerpo descansa. Quiero contarte algo. Un hombre en Ciudad de México llevaba semanas sin poder dormir bien, no porque estuviera enfermo, porque la mente no paraba. Renta, tarjeta, quincena. El ciclo de números que no cerraban seguía girando en su cabeza hasta que el cansancio lo vencía, y amanecía más cansado que cuando se acostó. Alguien le mostró estos 3 salmos como oración nocturna, no como sustituto de la oración de día, como el último decreto de la noche. 5 minutos antes de dormir, el Salmo 4 para entregar, el Salmo 112 para declarar, el Salmo 121 para confiar que Dios trabaja mientras duerme. La primera noche durmió diferente, no porque los problemas desaparecieron, porque los entregó, y al día siguiente, algo pequeño pero concreto cambió. Una llamada que no esperaba. Una respuesta a algo que llevaba días sin respuesta. No fue la solución completa de inmediato. Fue la primera señal de que Dios había trabajado de noche. Porque así funciona. Lo de adentro primero, lo de afuera viene después. Y cuando lo de adentro es un decreto declarado antes de dormir, lo de afuera empieza a moverse durante la noche. La Biblia habla del 6º de los 7 bloqueos de la prosperidad bíblica, la fe inconsistente. Y su manifestación más silenciosa ocurre precisamente de noche. Declares el decreto en la mañana, y de noche la duda ya regresó. Oras con fe al amanecer, y antes de dormirte el miedo es más fuerte que la oración, y esa inconsistencia nocturna, ese momento donde la fe más se necesita y más se debilita, es exactamente lo que estos 3 salmos antes de dormir destruyen. Ves a otros amaneciendo con respuestas financieras que no tenían la noche anterior.
Ves a personas que se acuestan con problemas y se despiertan con soluciones. Y te preguntas qué hacen diferente en esos últimos minutos antes de dormir. La respuesta es esta: entregan antes de cerrar los ojos, declaran antes de apagar la luz. Y Dios trabaja mientras ellos duermen. Porque escúchame bien, no eres alguien condenado a acostarse cada noche calculando deudas. No eres alguien a quien Dios deja solo durante la noche mientras las finanzas siguen en el mismo lugar. No fuiste creado para que la noche sea el momento de mayor peso financiero de tu día. No es la voluntad de Dios que el último pensamiento antes de dormir sea la renta que vence. Eres heredero, eres hijo del Rey, y estos salmos, declarados antes de dormir esta noche, activan a Dios para trabajar en tus finanzas exactamente mientras tú descansas. No tienes que hacer nada más, solo entregar, solo declarar. Solo confiar que el que guarda a Israel no duerme, y esta noche guarda tus finanzas mientras tú sí duermes. Antes, eras alguien que se acostaba con el peso financiero en la mente, alguien cuyo último pensamiento antes de dormir era la renta o la tarjeta, alguien que bloqueaba a Dios con pensamientos de escasez en el momento exacto en que Él quería trabajar. Después de esta oración, eres alguien que entrega antes de dormir, que declara el decreto correcto como último pensamiento de la noche, que le abre espacio a Dios para trabajar en sus finanzas durante las horas que duerme, y que amanece esperando ver, no con certeza del cómo, con certeza de que Dios trabajó. Y justo antes de la oración, necesito mostrarte por qué Dios mueve más finanzas de noche que de día cuando estos salmos son declarados. Porque de noche no hay distracción, no hay cálculo, no hay duda que entra por los ojos o los oídos. El espíritu está en su estado más receptivo. Y cuando ese espíritu recepciona un decreto, no una preocupación, no un cálculo, no un miedo, sino un decreto, Dios lo toma y trabaja con él toda la noche. 5 minutos, 3 salmos, y Dios trabaja mientras duermes. Antes de entrar, quiero pedirte algo. Escribe aquí en los comentarios: Señor, yo confío. Esas 3 palabras cambian la postura de tu espíritu antes de la oración. No entras calculando si va a funcionar, entras confiando. Porque la confianza, no la certeza de cómo, es la llave de lo que Dios puede trabajar esta noche. Y escribe también: esta noche Dios mueve mis finanzas. Miles de personas en México, en Colombia, en Argentina, en Perú, están declarando esto en este mismo momento. Esta noche, en diferentes ciudades, en diferentes casas, en diferentes situaciones financieras, miles de personas van a acostarse con el decreto correcto. Y Dios va a trabajar en todas esas finanzas mientras miles de personas duermen. No estás sola en esta noche. Somos hijos del mismo Dios que trabaja mientras su amado duerme. Esta oración tiene 3 momentos, uno por cada salmo: la entrega, el decreto, la confianza. Pon la mano en el corazón y entra conmigo, con la misma calma con que te acostarías esta noche. Señor, Padre eterno, esta noche, antes de cerrar los ojos, vengo delante de ti con los últimos minutos del día, no con una lista de lo que falta, con los decretos de tu palabra que activan tu trabajo mientras yo descanso. El Salmo 4 dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Señor, esta noche entrego mis finanzas, la renta que vence el viernes, entregada en tus manos esta noche, la tarjeta que acumula, entregada en tus manos, la quincena que no alcanza, entregada, la colegiatura de los niños, entregada, la mensualidad del préstamo, entregada. No la entrego porque ya no me importa, la entrego porque tú puedes hacer más con ella mientras yo duermo que yo con ella mientras calculo.
Y esta noche, en paz me acostaré, no calculando, no preocupada, en paz. Porque tú eres quien me hace vivir confiada. Nuestra Señora de Guadalupe, Madre del pueblo mexicano, guardiana de los hogares mientras la familia duerme, intercesora de las necesidades que no tienen respuesta humana, hoy te invoco en los últimos minutos de este día. Que tu manto cubra este hogar esta noche, que tu intercesión active en lo espiritual lo que Dios va a mover en lo material mientras dormimos. Que mañana, cuando amanezca, haya evidencia de que esta noche alguien trabajó en mis finanzas, y ese alguien es Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora el decreto. Porque la entrega no es suficiente, se declara lo que Dios va a hacer mientras trabajas. El Salmo 112 dice, bienes y riquezas habrá en su casa. Señor, ese es mi último decreto antes de dormir esta noche. No la renta, no la tarjeta, no el préstamo. Bienes y riquezas habrán en mi casa. Ese es el pensamiento con el que mis ojos se van a cerrar. Ese es el decreto que mi espíritu va a mantener mientras el cuerpo descansa. Y ese decreto de tu palabra, es lo que tú vas a tomar y trabajar durante la noche. San Judas Tadeo, intercesor de las causas que parecen imposibles, defensor de los que no saben a dónde más acudir, hoy te invoco en el decreto nocturno. Intercede por las situaciones financieras que parecen sin salida, por la renta que no tiene cobertura visible, por la deuda que no tiene solución a la vista, por el trabajo que no ha llegado todavía. Que esta noche, mientras dormimos, tu intercesión active lo que de día no hemos podido resolver. En el nombre de Jesús, decreto que el Salmo 112 opera sobre mis finanzas esta noche. Bienes y riquezas habrán en mi casa, no mañana solamente. Esta noche, mientras duermo, Dios trabaja para que esa declaración se convierta en realidad. Un paso, una señal, un movimiento. Esta noche, decreto que la fe inconsistente, el sexto bloqueo, es destruida en este momento. No voy a entregar con fe ahora y dudar a medianoche. No voy a declarar bienes y riquezas y despertar a las 3 de la mañana calculando cómo va a ser posible. Mi corazón está firme, confiado en el Señor, incluso de noche, incluso cuando no veo, porque el que guarda a Israel no duerme, y esa guardia incluye mis finanzas. Decreto que mientras duermo esta noche, algo se mueve en mis finanzas. Una puerta, una solución, un camino que no existía, una idea que va a llegar en la madrugada, una respuesta que va a estar esperando cuando despierte, porque Dios trabaja mientras su amado duerme, y yo soy su amado, y esta noche duermo en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora el sello nocturno, el último decreto antes de cerrar los ojos. El Salmo 121 dice, «He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel». Señor, gracias, gracias porque tú no duermes. Gracias porque mientras yo descanso, tú guardas. Gracias porque el guardián de Israel no tiene turno de noche donde se descuida. Siempre activo, siempre atento, siempre trabajando. Esta noche, encomienda mis finanzas a esa guardia. Que tus ojos estén sobre la renta que vence, sobre la tarjeta que acumula, sobre la quincena que no alcanza, sobre la colegiatura de los niños, sobre el préstamo que pesa. Tus ojos, que nunca se cierran, sobre todo eso, trabajando, moviendo, abriendo. Mientras yo duermo, cierra los ojos un momento, como si fuera esta noche, y visualiza conmigo. Visualiza despertar mañana, el celular en la mano, la aplicación del banco y algo diferente. No tienes que saber exactamente qué, solo diferente. Una notificación que no esperabas, una llamada que llegó temprano, un mensaje que tiene la respuesta que llevabas buscando, una señal de que durante la noche, mientras dormías, alguien estuvo trabajando en tus finanzas.
Y ese alguien es Dios. ¿Lo ves? Eso no es fantasía. Es el Salmo 127 cumpliendo su promesa. A su amado dará Dios el sueño. Y mientras duerme, el amado de Dios recibe lo que el que está despierto y calculando no puede encontrar. Esta noche no te acuestas con la renta en la mente. Te acuestas con el decreto en el espíritu. Y la diferencia entre las dos es la diferencia entre bloquear a Dios y activarlo. Escribe ahora en los comentarios: soy heredero. Esta noche Dios movió mis finanzas. En tiempo pasado. No porque ya lo veas, porque lo declaraste con fe. Y lo que se declara con fe antes de dormir, Dios lo trabaja durante la noche. Miles de personas están sellando esa misma declaración en este momento. Esta noche, en miles de casas, en miles de camas, en miles de situaciones financieras diferentes, todos vamos a acostarnos con el decreto correcto. Y Dios va a trabajar en todas esas finanzas mientras dormimos. Que bienes y riquezas haya en tu casa. Que Dios que no duerme guarde tus finanzas esta noche. Que mañana al despertar haya evidencia de que alguien trabajó mientras dormías. Así lo creo, así lo decreto, así lo consagro. En el nombre de Jesús. Amén. Antes de cerrar, quiero dejarte algo muy especial para tu familia. Existe una guía espiritual de 9 días con oraciones profundas para rezar en casa, cada día con una intención específica para la prosperidad de tu hogar. Desde el primer día, donde rompes los bloqueos financieros desde la raíz, pasando por la cancelación de deudas, la apertura de caminos, la protección de tu trabajo y tu hogar, hasta el 9º día, donde consagras todo al Señor y sellas la abundancia sobre tu vida. Puedes rezarlo junto a tu familia o en silencio cuando la casa esté quieta, como esta noche. Lo accedes desde tu celular, tablet o computadora en cualquier momento. El link está en la descripción y en los comentarios fijados aquí abajo. Haz un compromiso contigo esta noche y mañana y pasado, antes de dormir, 5 minutos. El Salmo 4 para entregar. El Salmo 112 para declarar. El Salmo 121 para confiar. Porque la repetición nocturna no es debilidad de fe, es firmeza de fe. Y el Señor honra a quien le da los últimos minutos del día. Dios te bendiga. Esta noche descansa. Él trabaja.